Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida en esta su hora, su programa Conexión Alzheimer. Como todos los martes de 18:30 a 19:30, estamos con ustedes a través de nuestro Facebook Live del Centro Mexicano Alzheimer y a través de www.radioapit.com. El día de hoy preparamos no solamente la entrevista, en un momento les presento a nuestro invitado especial del día de hoy, sino también la sesión de Alzheimer y la familia, donde conoceríamos si hay caricias emocionales en las demencias. En la parte de Cuídalos, en nuestra sección de Cuídalos, conoceremos del síndrome de caídas en las personas mayores y terminamos en la sesión de la música y ellos con una canción con piel canela. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, quiero invitarlos a que nos escriban contacto@cmalzheimer.org.mx, o también nos pueden seguir y dejar sus dudas, comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. También siempre nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Vamos a dar inicio pues a nuestra transmisión del día de hoy de Conexión Alzheimer. Empezamos con la entrevista y le doy en esta tarde la bienvenida a Jorge Marcos Aquino de la Cruz. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señora Regina. Muy bien, aquí llegando de trabajo. Un gusto estar con usted. Al contrario, el gusto es nuestro y muchas gracias por aceptar de platicar el día de hoy. Pues en este espacio tan importante de la entrevista. Te invitamos hoy para que nos platiques un poquito, pues, y nos compartas la experiencia familiar. ¿Tú tienes en familia una persona que tiene algún tipo de demencia, cierto? Así es mi papá, el señor Jorge Aquino, a quien hasta el momento literalmente le han ayudado bastante. Y ya en otros momentos había expresado mi agradecimiento por encontrarlos y, y poner, más bien por tener constancia de lo que en verdad están haciendo por él y por otras personas. ¿Desde cuándo, muchas gracias, Marcos, desde cuándo ustedes notaron de que hay algo mal con su papá? Bueno, este proceso y el entendimiento de que mi papá comenzaba con demencia, pues ya viene de unos años atrás, porque mi papá es un enfermo crónico o es un paciente que tiene enfermedades crónicas. Él padece diabetes, hipertensión, pero fuera de eso también en algún momento fue un paciente con depresión, eh, con ansiedad, también alcoholismo, ¿sí? Y algo que caracterizaba a mi papá es su ánimo, su ímpetu. Era una persona que no se quedaba quieta, y pues tendrá unos 3, 4 años que empezamos a notar que por momentos empezaba a olvidar cosas pequeñas y a lo mejor en ese sentido no le dimos mayor importancia. Eh, Hasta que hubo momentos en los que sí, de plano, él acudiendo a alguna tarea sencilla en la calle, pues tenía esos momentos donde definitivamente se perdía, no entendía dónde estaba, qué le pasaba. Afortunadamente eran muy espaciados y pudo regresar acá, pero ya lo que nos prendió la alarma fue eh, a finales del año pasado, cuando literalmente comenzamos a buscar y que fue que los encontramos. Pues él
como parte de su rutina aquí en la casa, literalmente haciendo cosas sencillas, ayudando a la mamá en algunos encargos, pues fue que salió literalmente aquí a la esquina a comprar tortillas y en ese lapso él se perdió un poco más de 2 horas. Fue donde entendimos que lo que ya nos habían dicho, de hecho, algunos de sus médicos que lo valoraban, el internista, el geriatra, el psiquiatra incluso, es que este problema realmente se estaba agudizando, ¿sí? ¿Cómo fue que lo encontraron, Marcos? Pues literalmente en ese preguntarnos dónde está, dónde fue y obviamente salirlo a buscar fue que lo encontramos de regreso ya y él solo fue, mi papá fue quien nos dijo, es que no supe dónde estaba, a dónde iba, qué hacía, ¿sí? Y pues eso hizo que empezáramos, insisto, a cambiar muchas cosas en casa, ¿sí? Dentro de ellas buscar ayuda. Él vive con tu mamá y ustedes son varios hermanos. Sí, así es. La casa de mi papá es una casa grande, somos una familia compuesta. Aquí en la casa literalmente estamos tres familias porque el único que vive por separado es mi hermano Carlos. Somos tres hermanos, tres hijos de mis papás. Eh, Mis papás ocupan la planta de abajo y nosotros eh, tenemos a bien, nos ha dejado la planta de arriba de la casa. Entonces, pero bueno, aquí con ellos, insisto, está mi hermana Berenice y mi familia y yo. ¿Y cómo fue cuando ustedes se dieron cuenta entonces el año pasado de que pues su papá ya no podía estar solo? ¿Cuál fue esta reacción? ¿Cuál fue este sentimiento Pues, como la familia? eh, obviamente, la reacción inmediata es pedir ayuda y empezar a extender todo lo que son las redes de apoyo con mis hermanos, hacerles saber que había una situación que teníamos que afrontar, estar más al pendiente de ellos en muchas situaciones, eh, empezar a restringirle a mi papá en su caso, por ejemplo, el manejar o en hacer algunas otras cosas que él de forma sencilla y autónoma hacía sin ningún problema. Pero me faltó comentarle, señora Regina, que aunado a estos momentos donde literalmente él ya no perdía o se perdía, también venía una racha como de un año donde él empezaba a tener pequeños accidentes de automóvil, ¿sí? Porque no podía estacionarse o porque en el estacionamiento de un autoservicio chocaba con alguien. Entonces, sí, todo eso empezó le decía, a prender alarmas, se le comentó a sus médicos, sí nos manejaban la posibilidad de un cuadro de demencia vascular, nos decían que veían difícil una situación de tipo Alzheimer porque eh, los tres médicos coincidían en que tiende a ser un poco más agresivo, pero al final de cuentas estábamos frente a una demencia y que desafortunadamente no había tratamiento, ¿sí? Un tratamiento médico, sencillamente era reforzar las medidas de control metabólico en cuanto a los problemas que ya tenía mi papá, gimnasia cerebral y en ese sentido fue que comenzamos a buscar y bueno, yo los encontré en Facebook, vi algunos videos, hice algunas preguntas, me comuniqué al teléfono que está en la página de Facebook y fue Maru quien muy atentamente e inmediatamente me respondió, me explicó cuál era la dinámica, cómo se participa, cómo se entra y pues ahora sí que sin miramientos hicimos todo para que mi papá estuviera ahí. ¿Y cómo has visto pues estos meses? Porque no es todavía mucho tiempo, pero ya son un par de meses, un Y poquito. pues realmente vamos por el tercer mes, cuarto mes ya, porque entramos en diciembre del año pasado, ya en forma. Mi papá es otro. Nos costó mucho trabajo y a él le costó mucho trabajo entenderlo porque le decía, señora Regina, que él fue una persona muy activa, muy de siempre estar ocupado y ocupándose en cosas que podía hacer de manera constructiva en la casa. Entonces, yo creo que
el duelo que le provocó a él, ese proceso de duelo, de ver que ya no podía hacer lo mismo, que no estaba en condiciones físicas o mentales, pues lo hizo entrar primero en un estado como de enojo con nosotros cuando entró ahí Alzheimer. Creo que ustedes lo pudieron percibir. Era un poco apático, siempre estaba molesto los primeros días porque decía que lo mandábamos a la escuelita, que él no necesitaba eso, eh, pero sencillamente hubo mucha retroalimentación y mucho amor porque también se trató de eso. Eh, Mis hermanos, pues toda la familia, sus nietos, sus nueras, ¿sí? Señor Jorge, por favor, ya déjese consentir, ya déjese consentir, pero, y sí, literalmente fue romper esos paradigmas que él traía, ¿sí? Porque ustedes lo pueden constatar ahora. Me da mucho gusto saber porque le decía a la licenciada Lilia y Amaru, que a mí me da mucha pena porque luego en las tardes no puedo entrar a las sesiones para familiares porque literalmente todo el día estoy trabajando, pero siempre buscamos la forma de que alguien esté allí con él, tanto en la mañana en la terapia, que está mi esposa, mis hijos, mi mamá, que cuando no va a trabajar mi hermana, y en las tardes cuando yo me voy del hospital al consultorio, pues literalmente está mi hermana Berenice, ¿sí? Entonces siempre estamos ahí al pendiente. Y le decía, ha sido tan radical el cambio que el día 2 de marzo, por ejemplo, que yo no fui a trabajar porque fue festivo para el Estado de México, es el aniversario del Estado de México, entonces nos dan el día a los trabajadores del Estado de México. Me dio mucho gusto bajar y ver que mi papá se apura ya, su rutina cambió porque quiere entrar a sus sesiones de terapia desde la mañana y me dio mucho gusto verlo participar, verlo reír, o sea, literalmente es otro ya. Sí se da cuenta y cuando él hace consciente que dentro de algunas de las tareas que tiene que hacer y que le piden y que forman parte de esta rehabilitación o gimnasia cerebral o terapia de física, sí se sigue dando cuenta o hace más consciente que hay un problema y eso es lo único que lo pone triste por momentos. Pero yo creo que esto es un proceso, vamos iniciando, es muy poco tiempo y si ya estamos viendo algunos cambios positivos en él, creo que vamos a esperar mucho más, ¿sí? Ahí es cuestión de que nosotros sigamos teniendo paciencia. La paciencia un buen concepto que sí lo necesitamos. Sí, Nos era muy importante platicar hoy contigo justamente para que nos pudieses platicar lo que estás compartiendo y agradecemos esta confianza, porque muchas veces las familias no conocen, ¿no? Entonces dicen, ah, no puede, y aunque nosotros decimos sí es un proceso y va a haber, de que va a haber cambios y que va a ser así, que va a ser así, como que no nos creen mucho, ¿no? sí, Porque está este colapso, esta frustración, también este enojo en el cuidador, en la familia, con el destino, con la vida, con muchas cosas, pues, y que entendemos en sus dimensiones, pero pues, ¿qué podrías desde tu, porque tú también estabas ahí con ese proceso, ¿será que mi papá pueda o no pueda? Recuerdo un poquito que estuviste acompañándonos en una de nuestras sesiones informativas mensuales y lo platicamos bastante largo antes de que ingresara, ¿no? sí, sí, así es, señora Regina. Pues también para nosotros ha sido difícil porque emocionalmente mi papá eh, ha sido como que el pilar, y no me refiero solamente a lo material, ha sido el pilar espiritual, el pilar anímico, El ese jefe pilar de de amor. familia, ¿no? Sí, 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 pero me refiero no a ese jefe de familia que nada más da cosas materiales, y eso nos puso mal a todos. Al menos a mí, siempre le he dicho a mi papá, no sé por qué, y eso no quiere decir que no me preocupe por mi mamá igual, pero cuando mi mamá se ha puesto mal, como que todos podemos pensar un poco más, somos un poco más conscientes, más objetivos,
pero con mi papá nos ha pegado mucho, demasiado. Y, y le decía, entendiendo que esto es un proceso, realmente vemos cambios y cambios buenos. Todavía falta más. Entonces, y de ahí pues obviamente no vamos a quitar el dedo del renglón, señora Regina. Sí, a nosotros también nos da mucho gusto porque pues en las mañanas, ahorita no solamente es de que ya esté participando, viéndose, lo cual es muy bueno, sino también, y allí, pues al rato que esté Maru con la musicoterapia y demás, de lograr estos momentos de rechazo y de convertirlo en algo de alegría y de que esté tu mamá con él y que lo apoye de repente, porque hubo momentos en el cual no quiso, ¿no? Sí, Mamá sí. siempre estaba en la mejor disposición de apoyarlo y de ayudarle, de estar con él, pero ahorita ya están mucho más integrados, y entonces ya tu mamá también está esperando a que se dé la hora de las clases para poder participar, ¿verdad? Sí, sí, eso creo que también le ayudó mucho a mi papá porque eh, precisamente él veía esto como una imposición al principio. Y de cierta forma cuando hay una imposición, pues como que se sentía castigado. Pero al ver que esto más que una imposición formaba parte de un proceso de ayuda que él necesita y que tuvo que hacer consciente, pero además donde mi mamá y toda la familia lo alienta, porque la que sale siempre primer cuadro, y eso me consta, es mi mamá, pero toda la familia siempre está atrás de él, aplaudiéndole, echándole porras, ¿sí? Y no lo han dejado y eso es lo que lo ha mantenido ahí. Está Mao con nosotros. Mao está conectada, pero no sé si. Mao, buenas tardes. Estoy, señora Regina. Hola, Jorge. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Maru. Mucho gusto Pues verle. justamente estamos platicando aquí con esos avances que hemos visto con su papá, ¿no? ¿Usted Sí, Sí. cómo lo ha visto, Mao? pues yo lo he visto con un notable ánimo, mejorando su estado de ánimo. Margarita, pues es de gran apoyo, porque cuando yo estoy tocando un pandero, ella le acerca el pandero y entonces ya don Jorge empieza a acompañar y le digo, ay, don Jorge, qué maravilla, porque puedo estar yo tocando la guitarra y usted me ayuda con el pandero. Y entonces, o con las maracas. Entonces lo he visto, pues que ha progresado mucho en ese aspecto de que primero, como que no quería participar y ahora lo veo muy activo. Es serio, su personalidad es una persona seria, pero siempre yo trato, a ver, don Jorge, una sonrisita, porque acuérdese que la sonrisa, y entonces se ríe, pero yo lo he ido conociendo y sé que su personalidad es así, ¿verdad? Una persona seria, pero he visto bastante mejoría en su estado de ánimo, ya nos hace comentarios, sé que es de Oaxaca y entonces siempre cuando tenemos oportunidad cantamos canciones de Oaxaca, platicamos lo que le gusta allá de Oaxaca, del estado de Oaxaca, la comida, y él, pues, eso es importantísimo para todos nosotros, que vemos que ha mejorado mucho de Sí, cómo Maru. empezó él. Y pues eso para nosotros es muy agradable y pues nos motiva a seguir adelante y echarle mucho más ganas de lo que hacemos, como lo No, hacemos. imagínese para nosotros, Maru. Y sí, le decía a la señora Regina, de todo eso tengo constancia porque, eh, eh, insisto, la que lo apoya mucho y sale a primer cuadro es mi mamá, pero por ejemplo, en un chat que organizamos de la familia, se suben a cada rato los videos de mi papá y todos vemos cómo participa, todos vemos cómo canta. Y de hecho hace poco me decía mi esposa, mira, ya hasta se ríe tu papá, anda haciendo bromas, o sea, cosa que él no, porque precisamente como dice usted, Maru, mi papá es muy parco, es muy serio, entonces poco expresivo incluso a veces, pero últimamente incluso hasta ha bromeado mucho aquí en casa. Me da mucho gusto, Marco. Y pues aquí hacemos eso, queremos ayudar hasta donde más se pueda para con nuestros adultos mayores.
y estos testimonios son muy, muy, muy gratos para todos nosotros, la verdad. No, imagínense cómo estamos nosotros, que no nos cansamos de agradecerles y pedir, orar por ustedes, pedir bendiciones para ustedes, porque podríamos decir que ustedes hacen magia, pero eso no es magia. Se necesita profesionalismo, se necesita ética, y antes que eso, las ganas de querer ayudar, de querer servir, ¿sí? Y de verdad eso es lo que no hay cómo pagarles. Lo bueno es de que podemos apoyar un poquito en ese sentido, Marcos, a toda la familia, y por eso también nuestro anhelo y nuestro deseo más grande es de que todas las familias tengan esta posibilidad de poder tener el acceso. Y por eso es tan importante que tengan la información, que realmente pues sepan de que este diagnóstico de la demencia no significa ni la muerte, ni la tristeza para los próximos 20 años, ¿no? Exacto, señora Regina. Y es un padecimiento de muy, muy larga evolución. No es una cuestión que vamos a resolver en un par de semanas, ¿no? Entonces, la familia, y es toda la familia, sin excepción. Sus hijos, los nietos de don Jorge, ¿qué dicen? ¿Cómo lo ven ahora? Uy, de por sí, mi papá siempre ha sido súper niñero con ellos, o sea, sus nietos son su adoración, pero como que la relación ahora que está en este proceso de terapia, con todos ellos si era muy buena, podemos decir que ahora es extraordinariamente buena, porque le ha dado a mi papá mucho más elementos, y no me refiero nada más a lo cognitivo, sino eh, elementos emocionales, ¿sí? Elementos emocionales para poder incluso decirles, en ese ser muy serio era raro, es raro escuchar a él decir un te quiero, y últimamente lo hace. Lo hace sin miramiento, y así de forma intempestiva se los dice a sus nietos, ¿sí? Entonces, eso es constancia de que las cosas, creo, van bien. Este proceso sí está porque sí ha estado ayudando a acercar e integrar no solamente a las familias, sino también a las generaciones. Esta ha sido un poquito la experiencia que hemos tenido también a lo largo de casi 3 años. Faltan 10 días para que cumplamos 3 años de estar trabajando en línea. Que se dice fácil, pero que no ha sido tan fácil. Han habido muchos retos, ¿verdad, Maro? Sí, muchos retos, la verdad. Todos hemos, yo creo que ido aprendiendo poco a poco muchas herramientas que antes no pensábamos, ¿no? Que íbamos a tener que utilizar. A mí me encanta ver cómo, pues, aunque estamos virtualmente, pueden participar, como lo comenté, con sus instrumentos que tienen en casa, con sus anécdotas, y nos sentimos muy, muy unidos. O sea, no importa desde dónde estemos, y eso, el respeto, el cariño que se tienen unos con otros es algo maravilloso. Se han tomado cariño y ya cada quien se conoce cómo es, y eso es, yo creo que bien importante, el respeto y el cariño entre unos y otros. Y sí ha sido un reto importante, pero sí, ya casi vamos a cumplir 3 años que decíamos, ya merito se va a acabar esto, y pues seguimos, y creo que muchos inclusive familiares nos dicen, continúen así porque ya aprendimos a cómo trabajar en nuestra plataforma. Ya saben ellos prender, apagar su micrófono, que pues antes era difícil y ahora ya ellos lo logran hacer, ¿no? Entonces, y pues estamos muy contentos y muy satisfechos de nuestro trabajo y esperemos seguir adelante, superándonos en todos los aspectos que tenemos. Gracias, doctor. No, un placer, Maru, de verdad. No me cansaré de agradecerles, y mi familia también a ustedes. Fíjense que estos 3 años sí han sido retos. Llevamos más de 8,000 sesiones en línea.
Y pues rompimos no solamente este mito de que las personas mayores no podemos con la tecnología, porque sí podemos, ¿verdad, Mau? Sino también pues estas bonitas experiencias con las familias, y por eso pues agradecemos mucho de que pues esta tarde pues hayas podido acompañarnos en esta entrevista para que las demás familias también sepan que no están solas, que sí hay un camino, que sí requiere paciencia, que sí requiere dedicación, que sí requiere amor, y que sí requiere también de alegría y esperanza, ¿no? Porque pues lo penúltimo que se pierde es la música, pues estamos haciendo la música terapia, la mariachi terapia. Lo último que se pierde es el afecto. Puede ser que la persona no sepa que eres el hijo, el hermano, pero sí sabe si quieres o no a esta persona. Entonces, esta parte de la apapachoterapia también la podemos hacer virtual, y podemos hacer nuestros eventos, y podemos lograr esta cercanía aún a través de una pantalla, que no pensábamos que esto iba a ser posible, pero sí es posible. Entonces, gracias por acompañarnos. Un mensaje final, Jorge. Pues yo creo que lo más importante es entender, porque también puede estar la otra perspectiva, ¿no? Que esta es una enfermedad real, que es una enfermedad que puede ser incluso socialmente catastrófica, ¿sí? Que puede tener consecuencias incluso fatales por los accidentes que puede generar en las personas que la empiezan a padecer, pero que definitivamente hay una muy buena salida. Y al menos en este caso, para nosotros ustedes lo han sido. Y ustedes con su parte y nosotros con lo que bien decía ahorita. Amor y paciencia para mi papá. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la participación en esta tarde de Jorge Marcos Aquino de la Cruz. Le mandamos un gran abrazo a toda la familia. Seguimos estrechamente en comunicación y acompañando este proceso, en este caso de tu papá, pero también de las muchas otras personas en la ciudad y en otras ciudades y en otros estados que están pues colapsados, que están desesperados, y que no saben y no ven hacia dónde puede ser este camino. Pero sí hay un camino. Eso es muy importante, de que sepan que hay un camino distinto, que hay terapias sin fármacos, que comprobadamente, ahorita pues nada más de último, rapidísimamente, Marcos, se me olvidó preguntarte, ¿cómo sintieron la evaluación? Porque pues nosotros medimos cada medio año la evaluación inicial, ahorita le tocó a tu papá. ¿Cómo sintieron la evaluación? Pues nuevamente a mí no me tocó presenciarla. Estuvieron aquí pues toda la familia con él, apoyándolo con la somatometría que pedían para su valoración nutricional. Y podemos responder a esto desde dos perspectivas, o sea, demasiado profesional, ¿sí? Demasiado profesional, y en ese demasiado profesional pues va implícito lo respetuoso, y que vimos, porque le decía que lo graban, dejan constancia de todo lo que le hacen a mi papá en ese chat que tenemos en la familia, y pues todas las personas que lo estaban evaluando fuera de respetuosas, muy cariñosas, alentándolo. Entonces, si me pidiera usted que cómo vi esa evaluación numéricamente hablando, pues de 10. Sencillamente, señora Regina. Muchas gracias, Jorge. Es importante de que dejamos esa constancia, porque sobre todo usted forma parte de este cuerpo médico con el cual trabajamos y colaboramos con gusto. Veo que a veces es un poquito complicado de que nos quieran hacer caso, en el sentido que hay otras formas que no necesariamente la terapia farmacológica, en el caso de las demencias, tenga este mismo resultado que lo tiene la terapia no farmacológica, ¿no? De esta estimulación, la socialización, la terapia MAX. Recién también hablé con el profesor Gressel en Alemania, y está
muy complacido de que hay un poquito más de conocimiento y de reconocimiento de lo que estamos haciendo, pero no se trata del reconocimiento, se trata de que realmente las familias tengan acceso a este tipo, de que los médicos lo conozcan, que en el momento que haya un diagnóstico no digan, llévenselo a casa, no hay nada que hacer, sino busquen ayuda, hay otras opciones, puede haber mayor calidad de vida. Gracias, Marcos. Muy buena tarde. Un placer, señora Regina. Maru, un placer. Estoy a sus órdenes. Por confiar en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Mau, por acompañarnos. Gracias. Hemos llegado a la sesión de Alzheimer y la familia. Y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde, Regina. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya en otro momento para poder compartir otro tema. Justamente ahorita ya tuvimos un testimonio de lo que son las caricias emocionales en las demencias, pero nos vas a platicar de esto. Ahorita tuvimos un ejemplo vivo y ahorita pues te escuchamos. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Justamente hoy toca hablar sobre estas caricias emocionales. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, lo hemos transitado, pero quizá no lo hemos reconocido como tal. Esa importancia de dar una caricia emocional. Y si partimos nosotros de una definición acerca de lo que es el concepto de caricia, bueno, una de las primeras cosas que me gustaría compartirles es que las caricias como tal las hemos escuchado desde que quizá tenemos uso de razón, ¿no? A lo mejor incluso desde muy pequeños hemos escuchado el concepto de caricia. Pero, bueno, y tal cual, literalmente la caricia es la unidad de estimulación y reconocimiento mínimo. O sea, es esa unidad que tenemos mínima para poder estimular y reconocer a alguien. Esa es una caricia. Entonces, si hablamos de si es posible que haya una caricia emocional, porque muchas veces pensamos que la caricia solo es física, es decir, te tocó a ti, te besó a ti, me acerco a tu cuerpo, o sea, es en relación a esta parte. Muchas veces lo creemos que solamente es una parte física, solo es física, pero al hablar del concepto como tal de caricia, nos encontramos que esta puede ser emocional. ¿Por qué? Porque podemos nosotros también acariciar las cualidades naturales de una persona. Por ejemplo, esta parte gestual, sus emociones, su intelecto, la parte afectiva, la forma en que nos relacionamos con ello. Entonces, este tipo de caricias, de alguna manera, son caricias y se les llama atributivas, que es en relación a la persona. Algo importante que me gustaría resaltarles para poder adentrarnos al tema de si es posible que las caricias se presenten en las demencias, pues básicamente es que cuando hablamos de una caricia, se refiere a algo que yo hago por ti. A eso se refiere una caricia, a lo mejor como esta unidad de estimulación y reconocimiento, pero yo lo hago por ti. Es decir, yo te lo ofrezco a ti, te lo quiero dar a ti. Eso es algo muy importante, porque muchas veces se llega a confundir la caricia con el sentimiento, y no es lo mismo. Cuando yo tengo un sentimiento, por ejemplo, amor, afecto, ese sentimiento viene de mí y me corresponde a mí. Pero cuando yo doy una caricia, es algo que te ofrezco a ti, y en el momento en que yo te ofrezco esa caricia a ti, se vuelve tuya, se queda contigo. Es decir, yo la ofrezco para ti, y en el momento en que la ofrezco para ti, ya sea una caricia física o una caricia emocional, se queda contigo. Viene de mí, pero te la entrego. En el caso de los sentimientos son solo míos, esos los manejo yo, eso es lo que siento yo, lo que percibo yo, y eso a mí me hace sentir de una manera particular, pero eso ya es un asunto mío. En la caricia, cuando yo te entrego esa caricia, cuando yo te doy a ti un abrazo, te toco la mano, esa caricia se vuelve tuya, ya es de ti, y tú sabes qué hacer con ella, ¿sí? Se ofrece.
se entrega. Entonces, esto lo resalto por lo siguiente, porque en las demencias, en el Alzheimer, nos centramos mucho como cuidadores en atender a nuestros pacientes y que ellos estén pues procurados, ¿no? Que tengan alimentos, que tengan pues un lugar donde estar lo más tranquilo posible, o que sean estimulados, que sus actividades diarias estén siendo pues, cubiertas, por ejemplo, el baño, el tener que acostarlo, todas esas actividades básicas diarias que atendemos. Pero se nos olvida algo muy importante por estar atendiendo esa parte, no ofrecemos y no damos caricias. A lo mejor damos sentimientos, o tenemos este sentimiento por nuestro familiar, como es el cariño, el amor, el reconocimiento que le tengo a esa persona porque pues la amo, la quiero, y ese amor está ahí, ese sentimiento está ahí. Pero como los pacientes empiezan a perder esta noción de quiénes están con ellos, no reconocer a las personas, ya no saben en qué hora es, qué comieron y demás, como que ya no hay tanta relación con ellos, como que ya no hay tanto intercambio de información, y entonces se empieza a dejar de proporcionarles cariño, caricias. Y estas caricias van desde un buenos días, mamá, buen día, papá. Y muchas veces nos levantamos y como ya no nos responde un saludo, como ya no nos da respuesta en una relación interpersonal que antes teníamos, de tocarle la mejilla o darle un beso en la mejilla, de abrazarlo, de tocarle la mano, pues lo dejo de hacer. Y entonces ya no se lo ofrezco, no se lo entrego y pasa un día normal, ya no saludo, ya no le toco la mano, ya muchas veces peino y peino solamente como por esta situación de vámonos rápido, tenemos que ir a atender otros temas, tenemos que ir a hacer algunos pagos, hay que darte de comer y demás, y dejo en determinado momento de ofrecer una caricia que va desde este peinado, pero acariciando su cabello, colocando un poquito de aceite, que tenga la sensación de que alguien está con esa persona, que le haga yo una trenza o que le peine y le recorte un poquito su cabello. Ahí también estamos acariciando. Desde el momento en que yo hago o le ofrezco a alguien algo de mí que deja de estar en mí para estar con él, entonces es algo que le comunico, que es algo que era mío, que ahora ya es tuyo y que es una caricia. Y esa sensación que una persona recibe cuando es acariciada no se olvida. Recuerden ustedes muy bien, ya lo decían ahorita en la entrevista, esta situación de lo último que se pierde es el afecto. Entonces, cuando yo estoy a gusto conmigo como persona, tengo más posibilidades de ofrecer una caricia que cuando no estoy a gusto conmigo. Yo les pido de favor que en este momento los que nos están escuchando puedan hacer un análisis interno y saber qué tan a gusto están con ustedes mismos. Y cuando digo qué tan a gusto están con ustedes mismos, me refiero en su estado emocional, en su situación física, en el día a día, en esta pregunta que muchas veces he realizado y que a veces nos deja pensando, ¿a qué te levantas todos los días? Y cuando encuentras como respuesta que te levantas a algo que te motiva, que te gusta, que te agrada, bueno, pues entonces hay un gusto, estás a gusto con todo lo que estás haciendo. Pero si encuentras como respuesta, no me gusta, no quiero, estoy cansado, estoy harto, ya no quiero seguir cuidando, ya no quiero seguir atendiendo, ya no más, entonces significa que no estás a gusto contigo. Y va a ser complicado y va a ser difícil que tú puedas dar una caricia cuando tú no estás a gusto contigo, porque una caricia es algo que tú vas a dar, que va a venir de ti y que no va a ser forzada, porque por ejemplo en el caso de los pacientes con algún deterioro con Alzheimer, eh, pudiera obligarse a dar alguna caricia, ¿no? A lo mejor nos sentimos obligados a hacerlo. Pero ellos reconocen si se hace con cariño, si realmente hay una percepción de afecto, porque a lo mejor de pronto es, toma mamita, te amo y ya comí. O sea, sí, él le ofreció una caricia, pero esa caricia no va a ser, no es algo que está siendo positivo, sino es algo negativo. Y entonces aquí nos vamos a la cuestión de los efectos emocionales de las caricias. O sea, si hay un efecto emocional, tú puedes hacer sentir perfectamente bien a una persona con una caricia, ya sea física o emocional, es decir, las atributivas que tienen que ver con eres inteligente,
eres agradable, algo en relación a su gesto, una sonrisa, así de sencillo, con una simple sonrisa, puedes cambiarle el día a una persona. El comportamiento también habla, la forma en que uno se presenta ante los demás. Entonces, alguien que grita, aunque tenga de por medio palabras bonitas como, estoy muy contento de estarte cuidando, pero de pronto estoy gritando, ay, sí, estoy bien contento por estarte cuidando, y gritando y aventando la comida y jaloneando, pues no se está a gusto. Y esa caricia entonces va a tener un efecto emocional desagradable. Es decir, que nos encontramos entonces con caricias que se pueden clasificar como positivas o negativas y que siendo caricias pueden resultar para la persona que las recibe, en este tenor que les decía que nosotros las ofrecemos, pues pueden resultar desagradables y entonces el sentido cambia y lejos de poder hacer, pues sentir bien a la otra persona, de que la otra persona sepa que viene una cuestión de afecto de parte tuya, al contrario, hay algo negativo que recibe esta persona y entonces el efecto es un rechazo. Encontramos rechazo, aunque lo digas con palabras bonitas, si de por medio no está la forma de decirlo en un lenguaje no verbal, de una manera amable, cordial, pues entonces vamos a tener esta situación de un bloqueo en esas caricias interpersonales. Si ustedes como cuidadores de pronto se encuentran atendiendo a su paciente y esta es la dinámica, gritos o una simulación de caricia, una simulación de un gesto agradable, una sonrisa forzada, de un apapacho, pues que más que apapacho es como una cuestión de un golpe, de un apretón de mano que lastima, pues entonces lo que vamos a encontrar es esta situación de que no nos va a permitir intervenir con nuestro paciente. Vamos a estar nosotros como bloqueando el camino porque el paciente se da cuenta y va a reaccionar y no vamos a poder tener esta posibilidad de relacionarnos con él de una manera adecuada como para poder permitir una atención integral. Por eso es muy importante que a nivel cultural, las personas que a veces tienen dificultades para poder dar una caricia emocional, lo ensayen, lo visualicen como parte de su personalidad incluso, porque también tiene que ver con la personalidad. Es decir, hay personas que tienen experiencias pasadas con las caricias, por ejemplo, algún tipo tema relacionado a algún abuso sexual, que están de por medio las caricias, por supuesto, pero que fueron caricias mal dirigidas, que fueron caricias ofensivas, que fueron caricias que dañaron, pues las personas están sufriéndolo, están rechazando ese tipo de caricias y entonces cuando se vuelven adultos, pues ya no las expresan de ninguna forma, ¿no? Ni positivas ni negativas, no las expresan simplemente y bloquean esa posibilidad. Y entonces tienen muchas dificultades para relacionarse con otros porque, por ejemplo, hay personas cercanas que quisieran abrazarles o que quisieran darles un beso en la mejilla o que quisieran de pronto tocar su mano y no lo permiten. Y esto tiene que ver con una historia previa, es decir, también con la estructura de nuestra personalidad. Por eso es importante que si tenemos nosotros algún bloqueo por ahí, pues podamos acudir con un psicólogo que nos ayude a saber por qué las caricias no están dadas o permitidas para nosotros, por qué nos cuesta trabajo incluso decirle a nuestros propios padres que los amamos. Muchos no saben decir te amo, te quiero, estoy contigo, eres lo mejor de mi vida, ¿no? Y se consideran incluso, vaya la expresión, y lo voy a entrecomillar, que a veces dicen, es que soy muy seco para esto, es que yo no nací o no viví con esta posibilidad de que me dijeran palabras bonitas o palabras amables o palabras de reconocimiento, y pues yo no puedo hacerlo, me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo les quiero comentar que sí es posible a estas alturas, siendo cuidadores y en la edad que tú tengas, poder desarrollar esta habilidad de dar caricias, sí físicas, como las que les decía, pero también caricias emocionales, poder incluir en nuestro lenguaje palabras que sean fortalecedoras, motivantes, que nos hagan saber lo importante que son nuestros pacientes. Una palabra al día no hace daño, de verdad, que vaya dirigida con amor, con cariño, con afecto, con atención, con esa posibilidad de darle un reconocimiento a la persona que nos ha dado tanto.
puede ser nuestra madre, nuestro padre, en general a la familia, a los hijos, a cualquiera de las personas que están rodeándonos, lo podemos hacer, pero en particular, pues a estas personas que les decimos nosotros, nuestros pacientes, y que definitivamente quizá una palabra tuya le cambie el día. Hace algún tiempo les compartía en una de las sesiones que nuestros pacientes, una de las indicaciones para poder atenderlos es administrarles amor. Y que si esa indicación no funcionaba, bueno, pues que entonces duplicáramos la dosis o repitiéramos la dosis. Y a eso se refiere básicamente, dar amor con los pacientes, cuidar el estado en el que se encuentran, porque muchas veces a lo mejor ellos están temerosos, están asustados, y lo que quieren es solamente una palabra grata, una palabra de seguridad, una palabra que les diga, estoy aquí acompañándote, y hay que tener mucho cuidado también en eso, para no confundirlos, porque a lo mejor de pronto, después de escuchar esto, lo importante que es hacerlo, pues a lo mejor queremos llenarlos de besos, de abrazos, de caricias, de apapachos, y a lo mejor tampoco es el momento, ¿no? Porque igual se encuentra asustado, se encuentra temeroso, está desorientado, no te reconoce y lejos de eso se puede sentir agresivo. Entonces, agredido, perdón. Entonces es importante ir poco a poco, ir acercándote al paciente, si no lo has hecho nunca, bueno, intentarlo, ver que nos va funcionando y sobre todo en dar mucho, mucho amor, que es algo que ellos necesitan. Entonces, pues bueno, estamos a sus órdenes en el área de psicología, como saben, para poderles ofrecer alguna orientación en estos temas y sobre todo, pues si nos está costando trabajo, mucho trabajo poder proporcionar pues estas palabras, estas caricias emocionales. Entonces, pues bueno, cualquier duda estamos a sus órdenes. Este es el tema del día de hoy, Regina. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Qué importante es esta parte de las caricias, aunque no sean necesariamente verbales, pero en todo lo que uno hace, pues continuamente con esa persona que le toca cuidar, ¿no? Así es, y es que se olvida, Regina, porque muchas veces se encuentran ellos ocupados en tantas actividades de la vida diaria, de atender a las personas, de darles los cuidados, que de pronto ya no saben que hay una caricia, ya no saben decir un te amo, ya no saben acercarse y tocar el cabello, tocar la mano, dar un abrazo, un apapacho. Entonces, es importante rescatarlo en nuestros pacientes. Exacto. Esto de la apapacho es muy importante. Así es, Regina. Ana Lilia, nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde. Claro que sí, buena tarde. Hemos llegado al espacio de Cuídalos y le doy la bienvenida en esta tarde a Mitzi Escobedo. Muy buenas tardes, Mitzi, ¿cómo estás? Hola, directora Regina, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Usted cómo se encuentra? También bien, aquí en la transmisión del día de hoy de nuestro programa Conexión Alzheimer. Y nos vas a platicar el síndrome de caídas en las personas mayores. Adelante, por favor. Así es. El día de hoy voy a hablar de este tema tan importante que lamentablemente ha sido una de las principales causas de muerte en los adultos mayores. Entonces, el día de hoy justamente voy a hablar de este tema tan importante que es el síndrome de caídas, específicamente en los adultos mayores. Así que, como tal, voy a describir principalmente lo que es, que esto es uno de los síndromes geriátricos con mayor incidencia y que eleva esta morbilidad en el adulto mayor, estas muertes. Entonces, como les mencionaba, son de las principales causas de muerte en el adulto mayor. Entonces, sí, esto es como un foquito rojo, ¿no? Para nosotros que tenemos adultos mayores en casa. Anteriormente también les mencionaba el tema de gerontoarquitectura, entonces va como un poquito ligado y ya más adelante también les voy a platicar el por qué. Entonces, en México se estima que un 54% de adultos mayores han sufrido lamentablemente alguna lesión. Esto es por ejemplo, que pues al menos aquí en Ciudad de México hemos visto que las calles o las no está mejor calidad como quisimos muchos y entonces esto también es riesgo de caída alto para ellos. Ahora bien, esto del síndrome de caídas sí lleva diagnóstico
y son dos puntos importantes para identificar. Primero es que el adulto mayor presente 2 o más caídas en los últimos 12 meses. Por ejemplo, quizá el adulto mayor tuvo una caída el mes de enero en el baño, por ejemplo, que es como en donde más se tiene el registro de caídas. Eso fue en enero y quizá ahorita en marzo tenga otra al sentarse y no calculó muy bien y también cayó. Entonces, aquí ya serían como las 2 caídas que podríamos considerar para su diagnóstico. El segundo punto es que una caída haya requerido hospitalización o haya causado alguna secuela. En adulto mayor, la mayor incidencia que se tiene en las lesiones en una caída son en cadera, lo que claramente trae como todas estas secuelas, ya que el adulto mayor ya quizá camina con miedo, se levanta con miedo, por el mismo dolor que esto representa, ya no se quiere mover y esto quizá llegue al punto en que el adulto mayor llegue a estar postrado. Entonces, estas son como los 2 puntos para el diagnóstico del síndrome de caídas, como para identificarlos. Ahora bien, esto es como el diagnóstico y ya les hablé bien como de manera específica de lo que trata. Ahora les voy a hablar de algunas causas que pueden, que trae consigo como este síndrome. El principal son los fármacos. Esto quizá por alguna enfermedad o alguna situación que esté pasando el adulto mayor en ese momento. El siguiente son las alteraciones visuales o auditivas. Lo que aquí representa mucho es que, por ejemplo, si nuestro adulto mayor tiene problemas auditivos, esto para ellos les afecta en el equilibrio, incluso llegan a sentir vértigo. Entonces, esto hace que el adulto mayor al estar caminando quizás sufra como este destanteo y pueda pasar una caída. Otro causa es algún tipo de demencia. La siguiente es una mala iluminación, tanto en nuestro domicilio como en la calle en donde el adulto mayor se encuentre. Esto refiriéndonos a que la distribución de los interruptores en nuestra casa esté mal adecuada, que no pueda prender la luz antes de que el adulto mayor entre a esa parte de la casa y entonces tenga que caminar a oscuras y esto sea pues claramente un peligro de caídas. El siguiente son baños resbaladizos. Comentaba que estas son de las principales habitaciones o partes de la casa en donde se registran las caídas, justamente porque no se tienen las adecuaciones pertinentes para el adulto mayor y como aquí lo dice, el baño resbaladizo, quizás se sale de bañar y el piso es muy liso y va a haber una caída, o quizá no existen estos barandales de apoyo, o incluso que llegan a poner los tapetes y aquí pues también los pies se pueden enredar y puede existir alguna caída. Otro punto son las escaleras, ya que muchas veces el adulto mayor sube y baja sin tener pues quizá vigilancia, o bien las escaleras no cuenten con barandal de seguridad, el piso también no sea el adecuado, entonces aquí en las escaleras también es un foquito rojo para las caídas con mayor frecuencia. Otro de los puntos son los obstáculos en el suelo, ya que pues quizás si se tiene niños chiquitos o mascotas, dejen como los juguetes regados por partes o nosotros quizás se nos cayó algún tap, una pluma o algo así, un objeto pequeño que pues ellos no puedan ver y al momento de pararnos y pisarlos pues también puedas terminar en alguna caída. El siguiente punto es el suelo irregular. A esto nos referimos con que quizá existan como estos pequeños escalones que para ellos, aunque nosotros digamos que son pequeños, pues para ellos puedan ser
algo grande, porque ya no se puede levantar quizá tantos los pies, o si tenemos problemas visuales, ya no logremos verlos, o simplemente si, por ejemplo, si existe algún tipo de demencia, pues ya o sea, se nos olvide que esté ahí, aunque sea nuestra casa de años. Entonces, son varios los puntos que pueden terminar en una caída por suelo irregular. Entonces, también este es un foquito rojo para poner ya los pisos completamente lisos, o bien si ya sin ninguna pequeña división entre habitaciones. Y el último punto es el calzado inadecuado. Esto refiriéndonos también a que quizá no se cuenta con una suela antiderrapante, y esto para ellos pues también es un foquito rojo en las caídas. Ahora, les mencionaba al principio que el lugar en donde se presentan más caídas es en su propia casa, esto refiriéndonos a un 62% en incidencia, y en la vía pública representa un 26% en la incidencia, ya que en casa, como les mencionaba, la mayor incidencia que se tiene en las diferentes habitaciones es el baño, quizá porque los muebles no están tan bien distribuidos, entonces aquí puede atorarse el pie, o podía también haber tapetes, entonces eso para ellos también representa un riesgo. El otro con mayor incidencia es el patio, y como les comentaba, el principal son las escaleras. Y al principio les mencionaba que las lesiones con mayor incidencia son en cadera, cabeza, cara, las manos, los hombros y los tobillos. Entonces, pues esto fue como algo breve, pero que sin duda merece mucho de nuestra atención para prevenir y, como lo mencionamos, para cuidar a los adultos mayores. Entonces, este fue el tema que vine a comentar rápidamente el día de hoy. Espero les va mucho y les sea de mucha ayuda. Muchas gracias, Mitzi, por hacernos conscientes de los peligros que existen en casa, los peligros que significan las caídas en las personas mayores. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hemos llegado a la sección de Buen día. la música y ellos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes nuevamente, Mau, ¿cómo está? Buenas tardes, señora Regina. Pues muy contenta nuevamente de estar aquí. Pues hoy nos trae una canción, La piel canela. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos ven por Facebook. Pues esta canción les agrada mucho a nuestros adultos mayores, y entonces por eso hoy les presento Piel Canela. Que se quede el infinito sin estrellas y que busque el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas y que busque el mancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú, y nadie
nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Esta canción la podemos cantar y podemos acompañarla con instrumentos de percusión como son las maracas, las claves y con movimientos también. Como es una canción muy rítmica, a nuestros adultos mayores les agrada mucho y hasta se ponen a bailar, se ponen a aplaudir y pues ese es el objetivo de nuestras sesiones, que manifiesten sus sentimientos, sus emociones y por supuesto que mejore su estado de ánimo. Gracias, señora Regina. Muchas gracias, Maru. Qué linda canción para terminar nuestro programa de hoy. Y nos importas mucho. Tú y tú que nos escuchas, tú que estás aquí, tú que estás en casa. Hay mucho que hacer. Nos despedimos. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Nos vemos la próxima semana, 21 de marzo a las 18:30, para festejar juntos la primavera. Una muy feliz tarde y un gran abrazo. Cuídense.